Y voy a continuar hablando sobre la crucifixión. Empezamos la semana pasada y nos seguiremos 2, 3 domingos más. Cuando menos hasta el 4 seguro de abril, que es Domingo de Resurrección, ya les dije. Muy bien. Y he titulado a esta segunda parte con esta pregunta: ¿estás preparado para presenciar la crucifixión? Así que de eso quiero hablarles. Marcos 15, 37 al 39. Si tienes tu Biblia allí, tu teléfono, Marcos 15, 37 al 39, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y ese es el tema del próximo domingo. Y el centurión que estaba frente a él, el que estaba presenciando la crucifixión, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Qué dijeron los demás que presenciaron la crucifixión? ¿Qué decimos nosotros cuando presenciamos la crucifixión? Y cuando digo así me refiero que estamos recordándolo, ¿no? No quiere decir que Jesús va a ser crucificado otra vez, pero solamente para que pienses. El centurión reaccionó así al presenciar la crucifixión. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Estamos preparados para presenciar la crucifixión? Muy bien. ¿Cuándo es Domingo de Resurrección? Ya les contesté, pero ¿cuándo es? 2 semanas y Domingo de Resurrección. ¿Cuándo celebramos la resurrección? Cada domingo. Es muy importante y es distinto, ¿verdad? Cada año tenemos una fecha para celebrar la Cuaresma, Semana Santa, los días santos. Eso está muy bien, pero celebramos la resurrección de Jesús cada domingo. Así que todo lo que voy a decir hoy, piensa, ciertamente hay una fecha más o menos que le atinan a cuándo fue la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Pero los creyentes, los seguidores de Jesús, celebramos, recordamos a Jesús resucitado cada domingo. Oramos. Padre, bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos revele la verdad de tu palabra a cada persona, a cada uno en este lugar, y trae respuestas, Señor, a las inquietudes y a las preguntas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya dije que al menos el domingo pasado 5 veces Jesús anunció a sus discípulos que sería arrestado, maltratado, que moriría y que resucitaría al tercer día. Y eso lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Recuerden, pongan la mirada en las cosas de Dios. Fortalezcan su fe en la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. El que no haya escuchado la predicación puede ir al Facebook o al YouTube para escucharlas otra vez. Propósito: hagan las obras de Jesús. Por eso Él anunció que se iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Así que nos encontramos ya algunas semanas después de todos los meses, dicen algunos, que Jesús pasó anunciando 4 o 5 veces, anunciando que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Estamos en este pasaje justo en el momento de la crucifixión. Se está llevando a cabo la crucifixión. ¿Qué pasó en esas semanas en que Jesús anunciaba que iba a ser crucificado? Bueno, terminamos la semana pasada recordando que Jacobo y Juan le ganaron el brinco a todos los discípulos y pidieron que uno estuviera a la derecha y el otro estuviera a la izquierda. Pero también, ¿qué pasó con Judas en todas estas semanas en que Jesús estuvo anunciando su muerte y su crucifixión? Bueno, Judas planeaba traicionarlo por dinero, es muy probable, y también porque quería presionar a Jesús que se decidiera
a revelarse como el libertador del pueblo de Israel. Pedro, ¿qué pasó con Pedro en esas semanas durante el anuncio? Bueno, él no sabe lo que va a acontecer. No le pasa por la cabeza que él sea capaz de negar a Jesús 3 veces, pero lo va a hacer. ¿Qué más pasó? Todos los demás discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron todos los demás discípulos cuando Jesús fue arrestado? ¿Perdón? Se fueron, huyeron, se esparcieron, salieron por piernitas, ¿no? Tenían miedo y abandonaron a su maestro. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tanto al anuncio como al presenciar la crucifixión. ¿Estamos preparados para eso? Hubo otras personas, aparte de los discípulos, que presenciaron la crucifixión y que reaccionaron de diferentes maneras. Antes de la crucifixión, la multitud prefirió que Jesús fuera sentenciado a muerte, a ser crucificado, en vez de dejarle libre. Prefirieron que dejaran libre ¿a quién? A Barrabás, ¿verdad? Un peligroso homicida, dice Pedro, alguien que le gustaba rebelarse, estaba en la cárcel y Pilato ofreció dejar en libertad a algún prisionero como acostumbraba, con la intención de que se decidieran por Jesús. Pero la multitud no quiso a Jesús, quiso que soltaran a Barrabás. Jesús entonces es sentenciado a muerte y dice Marcos 15, 16 al 20, voy a leer lo que sucedió inmediatamente. Marcos 15, 16 al 20 dice: entonces los soldados convocaron a toda la compañía. Cuando dice compañía, estamos hablando entre 90 y más de 100 soldados que metieron a Jesús, dice la Biblia, al pretorio, que era un patio donde estaban solamente los soldados, y más de 100 soldados se ensañaron con Jesús. Y así yo quiero que te imagines ese lugar, 100 soldados burlándose, abofeteando, cacheteando, maltratando, burlándose de Jesús. Dice que le vistieron de púrpura, porque Jesús dijo, decían ellos, ser rey de los judíos, y a la usanza de los reyes le vistieron de púrpura para burlarse de él, y le pusieron una corona de espinas, no de oro ni de piedras preciosas, sino una corona de espinas. Y cuando vemos las películas, y yo me acuerdo de eso por las películas, ¿verdad? Cuando le ponen esa corona y se la aprietan sobre su cabeza, inmediatamente sale la sangre corriendo por su frente. Comenzaron, dice, luego a saludarle, rey de los judíos, en tono de burla, ¿verdad? Y esto me llamó la atención, no había caído en cuenta que dice la Biblia, y estoy en la versión 60, le golpeaban en la cabeza con una caña, que significa un palo. Le golpeaban la cabeza. Así que fue azotado, bofeteado. También le golpeaban la cabeza con un palo y le escupían. Y después de haberle escarnecido, toda esta compañía de soldados, más de 100 soldados, le quitaron las ropas púrpuras, le volvieron a poner su propia ropa y le sacaron para crucificarle. Estamos frente al momento que Jesús es llevado para su crucifixión. ¿Qué vamos a presenciar? ¿Qué estamos presenciando y cómo vamos a reaccionar? Voy a leer directamente de la Biblia, Marcos 15, 21. Si tienes tu Biblia, mira lo que sucedió con estos otros personajes que aparecen en la narración de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21. La multitud decidió que crucificaran a Jesús. Los soldados se ensañaron con Jesús, pero también dice Marcos 15, 21, y obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado el lugar de la calavera a Jesús, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, y él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos. Los soldados hicieron eso, echaron suerte sobre su ropa para ver qué se llevaría cada uno. Así que ya tenemos a un hombre que tuvo que ser obligado a ayudar a Jesús con la cruz. Tenemos a estos soldados que echan suerte sobre los vestidos de Jesús para ver qué les toca a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y había un título que decía el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos hombres, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores, dice otra versión, los inicuos, dice esta versión. Versículo 29, y los que pasaban le injuriaban. Y dice que los que pasaban meneaban la cabeza. Hacían, volteaban a ver la cruz y hacían así. ¿Cuándo hacemos así? ¿Cuándo meneamos la cabeza? ¿Es señal de qué es? De disgusto. Bueno, con los cubrebocas no les escucho. De no creerlo. ¿De qué? De desacuerdo. De desacuerdo, bueno, en este caso no era desacuerdo. Porque dice, de lástima, tampoco era el caso, porque miren lo que dice. No había pensado, pero miren, dice la Biblia que los que pasaban injuriaban. ¿A quién injuriaban? ¿A los soldados o a Jesús? A Jesús. Y le decían, meneaban la cabeza y le decían, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios, porque es lo que decía Jesús. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz. Así que estos meneaban la cabeza diciendo, eres un mentiroso. No es cierto. Nosotros pensábamos que era así, ibas a hacer, y mentira, no lo has hecho. Quizás estaban decepcionados de que Jesús no fue lo que ellos pensaban. Pero también dice que presenciaron la crucifixión los sacerdotes y los escribas. Y estos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y decían, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los sacerdotes y los escribas, los meros de la religión, los que sabían de todo, según ellos, no habían creído, al contrario, lo habían señalado, pero en este momento dice, si bajas de la cruz, si nos demuestras que eres quien tú dices ser, entonces vamos a creer en ti. Y finalmente también se mencionan los ladrones. Y dice, me lo salté. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mateo, Marcos y Lucas mencionan que los que estaban crucificados con él le injuriaban. Así que los dos infieren que los dos estaban recriminándole a Jesús, que estaba en la cruz y que no les ayudaba a bajar, ¿no? Juan dice que uno de ellos en algún momento le dijo, ni tú estando en la misma condición tienes temor. Nosotros hemos pecado, pero ningún mal hizo. Y fue el que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que los ladrones le injuriaban. Así que vemos a varios personajes que están presenciando la cruz. A Simón de Cirene le obligaron a llevar la cruz. Los soldados echaron suertes para ver qué les tocaba. Los que pasaban meneaban la cabeza y le decían a Jesús que descendiera de la cruz. Los sacerdotes y los escribas le dijeron que descendiera para que fuera una señal y creyeran en él. Los ladrones crucificados con él se burlaban y lo insultaban. ¿Quién nos falta? Falta el centurión. Solamente el centurión se convenció de que Jesús era hijo de Dios. Marcos 15, 37 al 39 dice, mas Jesús,
Dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué hacemos cuando presenciamos la crucifixión? ¿Qué hacemos cuando recordamos la crucifixión de Jesús? Cuando volteamos a ver la cruz, no debe haber obligación de llevar la cruz. Que nadie te obligue, ni tú mismo te obligues a llevar la cruz de Jesús. Quiero decir, es mejor ir a la cruz en sumisión, realmente, no que otros te obliguen, sino que tú te sometas a la cruz de Jesús. La cruz de Jesús no es para sacar provecho personal. Jesús fue a la cruz para salvar a todos. Jesús no es tuyo nada más, no es para ti nada más. Jesús fue a la cruz para salvar a todos y nosotros tenemos que unirnos a la misión de Jesús. Menear la cabeza es una señal de decepción, porque Jesús no fue lo que esperaban. Y yo me imaginaba este momento cuando la gente pasaba por delante de la cruz. Ahí está Jesús en la cruz, está sufriendo, está padeciendo, y se da cuenta que muchos hombres y mujeres pasan delante de la cruz y menean la cabeza y le dicen: ¿por qué no es capaz de bajarse de la cruz? Y Jesús, mirando hacia abajo, yo imagino que mirando a esos que pasan, es cuando dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que estaban incluidos en esa frase que conocemos de Jesús. Algunos mueven la cabeza y miran hacia arriba y están decepcionados porque Dios no les ha dado todo lo que han pedido. Y aquí me detengo un momentito solamente para decirles eso. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios para esperar de Dios alguna cosa? Y al final salimos como estos hombres y mujeres meneando la cabeza porque Dios no te concedió lo que le pediste, porque Dios no te dio lo que estabas esperando, porque estuviste rogándole y no te dio eso que tanto anhelabas. Menear la cabeza es una señal de decepción, pero Jesús no tiene que darnos todo lo que le pedimos. Y aunque nosotros nos decepcionemos de Jesús, Él sigue diciéndole al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si la cruz de Jesús no es la señal para que creas, no hay mayor señal que la cruz vacía. Me gustaría mucho que te quedaras con esta parte. No vivamos decepcionados porque Dios no nos da o nos cumple lo que pedimos. No vivamos decepcionados porque nos pasan cosas difíciles. No vivamos decepcionados de Dios porque enfrentamos situaciones adversas. Necesitamos realmente creer en Jesús y confiarle en nuestra vida. La mejor y la mayor señal para confiar en Jesús es la cruz vacía. Jesús murió, Jesús fue crucificado, pero Jesús resucitó. Y no estemos pidiendo más señales para creer. Esta gente quería más señales, quería más evidencia, quería que Jesús hiciera algo que ellos le estaban pidiendo para que pudieran creer en Él. Que la cruz vacía sea la máxima señal de nuestra confianza en Dios y en Jesús. De hecho, Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fueron palabras de Jesús. Así que al estar frente
a la cruz, frente a la crucifixión, en estos días previos a la fecha señalada, debemos estar analizándonos y cómo está nuestra fe en el Jesús crucificado. ¿Realmente estamos confiando en Él o solamente estamos esperando de Él cosas que nos puede dar? Si la cruz de Jesús no es la señal para que creas, no hay mayor señal que la cruz vacía. Que eso no sea suficiente para confiar y creer en Jesús como Señor y como Salvador. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así que no esperes más para convencerte de seguir a Jesús. No esperes hasta que te concedan algo. No esperes hasta que Dios te convenza de que Él es Dios porque te ha concedido algo espectacular o maravilloso que tú le has pedido. No, no, no. La mayor señal es la cruz vacía. Esa ya está vacía. El Jesucristo crucificado ha muerto ciertamente, pero también ha resucitado. En estos días previos al domingo de resurrección, estemos viendo hacia la cruz. Estemos preparándonos para responder al mensaje de la cruz. Y repito, no solamente el domingo de resurrección, sino cada domingo. Cada domingo. Hoy celebramos al Jesucristo resucitado. Hoy venimos de una semana de tantas cosas, ajetreos y trabajo, pero vengamos creyendo que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Pero es que todavía no tengo esto, es que todavía no me ha concedido el otro, o es que no me ha respondido. Él es Jesús. Y la cruz vacía es la máxima señal de que vengas convencido para creer en Él. Yo quiero llamarles hoy a iniciar esta semana con esa expectativa. Todos los días creamos en la cruz vacía de Jesús. Vengamos cada domingo a celebrarle, cada domingo a celebrar que Jesús ha resucitado y es suficiente para que nosotros sigamos el día a día confiando en Él. Yo quisiera orar, si nos ponemos de pie, y algunos de los que están aquí, invitarles y decirles: no esperes más para convencerte de seguir a Jesús. Gracias. Y los que están en línea en este momento pueden conectarse por Zoom. Jenny va a estar allí para orar también con los que están en sus casas o nos están siguiendo en línea, para escucharles, verles y poder orar por sus necesidades también. Aquí quisiera que oráramos, y si me siguen con esta idea, por favor, convéncete de seguir a Jesús. No por obligación, decía yo, sino porque tú deseas creer en el Jesús de la cruz, que tú deseas convencerte de seguirle y decirle: Señor, yo que quiero seguir. Oramos un momentito, solamente déjame hacerte pensar si alguna vez tú has respondido como todos estos que pasaron por aquí. ¿Cuántas veces has meneado la cabeza en desaprobación o en decepción porque Dios no te ha dado algo, no te ha concedido algo? Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque tu cruz debe ser suficiente y yo esperaba otras cosas. Así que si tú has sido de lo que solamente estás esperando algo de Jesús, te quiero decir que Jesús no es de posesión única, sino que Jesús es Salvador de todos y quiere que nos unamos a eso. Así que, Padre, oramos, dile: Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Y yo quiero decir, como dijo el centurión, yo quiero tener esa certeza en mi corazón. Yo quiero estar convencido de que te sigo y solamente te sigo porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Nada más. Tú eres el Señor de mi vida
Tú eres verdadero Hijo de Dios. Tú eres el que dio su vida en rescate por muchos. Tú eres el que derramó su sangre por mis pecados. Tú eres el que fuiste a la cruz en obediencia, pero venciste la muerte, porque venciste la muerte y has resucitado. Y hoy celebro tu resurrección. Y hoy celebro que eres Jesús, Hijo de Dios, Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Y te confío mi vida, y te confío mi semana, y te confío mi casa, y te confío mi mesa, y te confío mi familia, porque tú eres digno de toda mi confianza. Y esperamos en ti, Señor, y espero en ti, Padre. Gracias, Señor. Estamos convencidos, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Oramos, Padre, bendiciendo a cada familia, bendiciendo a cada persona en su semana, en su economía, en su trabajo, en su salud. Cada familia aquí representada, Señor, que tú les bendigas en esta semana que iniciamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tú
Señor. Santo es el Señor. Ante ti, y yo, Señor,